Hola, buenas tardes. Estamos tratando esperando que estén bien todos jóvenes. Sí queremos tratar de establecer la educación a distancia, que no está tan fácil, pero debe de ser algo que podamos nosotros manejar. Entonces, por ahí nomás quisiera captar dos cosas. Una, la materia que a nosotros nos ocupa, que es el dictamen fiscal, sí tendríamos que tener dos situaciones importantes. Una de ellas, que es el no perder de vista todas las normas personales que nosotros debemos de manejar, que es capacidad técnica, que es la más importante, y la independencia mental. Por ahí yo le agregaría un tercer punto que a muchos de ustedes ya se los he manejado, que es suspicacia. Hay que tener mucho cuidado porque la suspicacia nos ayuda mucho a entender y a poder nosotros emitir nuestra opinión de forma un poquito más razonable. Entonces, sí les pediría que pudieran ustedes manejarlo y que supieran. Por eso dentro del primer parcial se supone que vimos todo lo que es normatividad, dónde está situado el dictamen, cómo se maneja el dictamen, 32A, cómo debemos de contemplarlo, 52, 52A, y los artículos del reglamento que van del 55 hasta el 60. Entonces, sí tenemos que tener la normatividad ya conocida para que podamos ya empezar a trabajar con procedimientos. Todos los procedimientos que vamos a tener que manejar van dirigidos hacia la emisión de lo que va a ser para nosotros el dictamen fiscal. ¿Y qué es el dictamen fiscal? No es otra cosa más que la opinión que tenemos nosotros de la negociación respecto a cómo están tributando. Si están tributando de manera correcta, pues el contribuyente no debe tener problema. Y nosotros válidamente tendríamos que estar emitiendo un dictamen sin salvedades, si el contribuyente está pagando sus impuestos de conformidad con las disposiciones fiscales. Y eso es lo que nos toca a nosotros analizar dentro de lo que vamos a estar manejando. Ese análisis que vamos a hacer respecto de lo que es el dictamen, tendríamos que dividirlo para estar manejando por áreas las pruebas específicas que vamos a realizar. Esas pruebas específicas que vamos a realizar van tendientes a saber si el contribuyente, de acuerdo al 52A, cumple con las disposiciones fiscales. Pero fíjese que es una situación que es interesante. Nosotros vamos a firmar un dictamen donde afirmamos que el contribuyente está cumpliendo con todas las disposiciones fiscales, y para eso nosotros tenemos que tener bien estudiado disposiciones fiscales. Ahorita vamos a tener que les voy a pedir, voy a hacer una pausa y ahorita continuamos. Para efectos prácticos yo divido en cuatro grandes grupos las pruebas específicas que tenemos que hacer. Todo lo que es el segundo parcial y el tercer parcial se supone que debemos de enseñarnos a hacer pruebas específicas. ¿Cómo hacemos pruebas específicas a los estados financieros? Se supone que si nosotros vamos a tener que hacer pruebas específicas respecto a lo que se está presentando en las declaraciones mensuales, tanto provisionales como definitivas, nosotros tenemos que tener papeles de trabajo donde se elaboran ese tipo de proyectos o de declaraciones, o los papeles de trabajo que van dirigidos hacia las declaraciones. Entonces, sí es importante que ustedes visualicen cuál va a ser nuestro eje para estar revisando a un contribuyente y ver si está cumpliendo con disposiciones fiscales. Una de las principales cosas que yo siempre he manejado en este tipo de materias es que nosotros vamos a revisar sobre todo declaración anual y mensuales y provisionales, ¿ok?
Entonces, si nosotros vamos a revisar nuestra declaración anual de impuestos sobre la renta y vamos a revisar declaraciones mensuales provisionales de impuestos sobre la renta, de acuerdo al 14 de la ley del impuesto sobre la renta, y vamos a tener que revisar también la determinación de los pagos definitivos de IVA, y también tendríamos que estar revisando, entre otras cosas, las retenciones que tiene la empresa. Aquí tendríamos que hacer varios procedimientos tendientes a verificar que la empresa o la sociedad esté trabajando a través de una forma muy específica. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si la empresa tiene control interno adecuado, por supuesto que no vamos a batallar. Nada más tendríamos que estar verificando lo que está manejando dentro de su contabilidad y estar verificando que se esté plasmando en las declaraciones. Porque acuérdense, nuestro dictamen, nuestra opinión va dirigida hacia el cumplimiento de disposiciones fiscales. No es tanto el que tengamos que cumplir. Claro que también tenemos que verificar si está la contabilidad hecha de acuerdo a normas de información, y tendríamos que estar manejando la planeación de la revisión fiscal. Entonces, dentro de los procedimientos yo divido en 4 grandes grupos los procedimientos. Uno, que es el conocimiento de la empresa, donde vamos a manejar un procedimiento que yo siempre lo he estimado demasiado importante, que es el que nosotros hagamos un recorrido físico de las instalaciones del contribuyente. Es ese recorrido físico que vamos a manejar, tendríamos que estarlo manejando de manera muy objetiva. Permítanme. El recorrido físico que vamos a hacer al inicio nos va a dar la pauta de conocer el negocio, qué es lo que tiene, qué instalaciones tiene, si tiene reloj checador, si tiene equipos, si tiene máquinas, si tiene herramientas, si tiene almacenes, si tiene inventarios, si maneja todo eso. Nos tenemos que hacer un buen recorrido físico y hacer nuestras anotaciones, porque imagínense, llegan al área de despacho de mercancías, y esa área de despacho de mercancías resulta con que están enviando las mercancías con una remisión, nada más. Les recuerdo que, por ejemplo, el artículo 17 dice: cuando se entrega la mercancía es un ingreso acumulable. Tendríamos que apuntar y verificar en contabilidad cómo están manejando ese tipo de procedimientos, porque imagínense, está saliendo de los almacenes, ya está para envío, ya se envió la mercancía. Se supone que si ya se envió la mercancía, pues ya está vendida, y eso es lo que hay que tener muy entendido. Entonces, todos los procedimientos que vamos a hacer dentro del inicio es estar verificando cómo realiza sus operaciones. Si las operaciones las realiza a través de canales de distribución, como son los transportes, se supone que nosotros tenemos que verificar esos transportes cómo están saliendo, para poder verificar si los ingresos están declarados acorde a lo que establecen los artículos 16, 17 y 18. Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta, si nosotros estamos recibiendo la mercancía también a través de una remisión, y nada más recibimos una remisión, pero entra al almacén, entonces tendríamos que ver qué pruebas específicas vamos a hacer para poder verificar si esas mercancías ya fueron compradas, se controlaron los almacenes. Nomás hay que recordar que, por ejemplo, dentro de las obligaciones más importantes está el artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde ahí enmarca las obligaciones que tiene que estar cumpliendo una persona moral. Sobre todo si estamos dirigiendo el dictamen, hay que recordar que los dictámenes se pueden hacer de una persona moral o una persona física, que en este caso la persona física no lleva control de inventarios, aunque las normas de información financiera sí le
están manejando que debemos de llevar control de inventarios. Entonces, sí es importante seguir visualizando qué estamos viendo derivado del recorrido físico que se hace a los inicios de cualquier situación. ¿Ok? Entonces, permítame. Bueno, entonces yo creo que tomando en cuenta que todos los procedimientos de inicio nos van a dar y más específicamente el recorrido físico nos van a dar pauta de muchas situaciones. Por ejemplo, algo que pudiéramos estar observando al inicio es cuántos empleados tiene, cuántas mesas de trabajo tiene, cuántas máquinas se tienen, cuántos almacenes, que eso es lo más importante. Hay empresas que ponen en sus inventarios 0, 0, 0. Materia prima, producción en proceso, producto terminado, todo 0. ¿Y qué pasa con el almacén de herramientas? ¿Y qué pasa con los almacenes de consumibles? Y en realidad no hay materia prima, en realidad no hay producción en proceso, en realidad no hay producto terminado. Todo esto que estamos conociendo al inicio de la revisión son procedimientos que vamos a estar aplicando dentro de ya las pruebas específicas. Derivado de ahí, de todo lo que conozcamos al inicio, tendríamos que estar levantando cuestionarios de investigación fiscal para estar verificando dentro de la empresa cómo se maneja. Por ejemplo, si yo divido en 3 grandes grupos los cuestionarios, uno de ellos con un operativo, uno de ellos con un funcionario de media jerarquía, y el último que es con el que nos va a atender o representante legal. Entonces, en esos casos, esos cuestionarios de investigación los vamos a tener que realizar para poder entender parte de la información que conocimos al inicio. Preguntarle, por ejemplo, oiga, yo sí vi que tiene un almacén donde guarda las materias primas. ¿Qué pasa con ese almacén? ¿Por qué no se reflejan los estados financieros? Oye, yo vi también un lugar donde tenían la producción que está avanzada. ¿Cómo contabilizan ese avance de la producción? Esa producción en proceso. Oye, y también vi un lugar donde están guardando ya las piezas terminadas, donde manejan ese almacén de producto terminado. No hay que perder de vista que dentro de los artículos 76, donde vienen las obligaciones de las personas morales, tenemos una fracción cuarta que nos obliga a levantar inventarios físicos de los almacenes. Y también traemos una fracción 14 donde establece que debemos de llevar un control de inventarios. ¿Cómo lo estamos subiendo? ¿Cómo lo estamos bajando? ¿Cómo lo mandamos a costo? ¿Cómo lo mandamos a otro departamento? ¿Ok? Entonces, pero todo este tipo de detalles tendríamos que irlos conociendo dentro ya de los procedimientos específicos que debemos de llevar. Ya después, ya cuando entremos más adelante o cuando entremos al tercer parcial, se supone que ustedes deben de conocer qué procedimientos se pueden aplicar directamente a ingresos. Como ahorita lo comentamos, si nosotros conocimos que dentro del recorrido físico que hicimos al inicio, vimos que el contribuyente enviaba la mercancía nada más con una sola remisión. Entonces, se supone que del almacén debía de haber una salida de almacén. Entonces, si hay salidas de almacén, entonces quiere decir que esas salidas de almacén tendríamos que verificarlas cómo están en contabilidad, porque para nosotros, de acuerdo al 17, esto va a ser un ingreso acumulable que debió haberse declarado para efectos de IVA y para efectos de impuestos sobre la renta. Si existen preguntas respecto a todo esto, sí les voy a pedir que las hagan llegar a la página de la universidad para saber cómo podemos ir aumentando el conocimiento que debemos de manejar. Entonces, sí les pido que, como estamos iniciando, yo espero que no dure tanto esta contingencia y que si tienen dudas específicas sobre los procedimientos que estamos aplicando y sobre los que debemos de aplicar, que se supone que debemos de aplicar para efectos de conocer si son todos los ingresos que están, si son
pruebas específicas, sí necesitamos que estemos en contacto directo. Yo creo que este va a ser un primer esbozo y espero que podamos estar en contacto directo para podernos trabajar. ¿Okay? De todos modos, no nos despedimos, seguiremos en contacto para poder establecer la mecánica de cómo podemos establecer el intercambio de ideas y de opiniones. Sí, les voy a pedir por favor que yo estoy a sus órdenes, yo ando en los pasillos, cualquier duda que tengan la podemos ir desenvolviendo o la podemos ampliar más, por favor. Que estén bien y nos vamos más adelante.